Jueves 11 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este programa, a esta revista de prensa, al recorrido que hacemos a diario por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba. Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba, también como siempre vistazo a la prensa digital. Hoy hay bastante variedad en los asuntos, así que vamos rápidamente con este primer vistazo a las primeras planas. El diario Córdoba ha escogido para la apertura un tema de vivienda. El alquiler de pisos sin declarar cae a la mitad en 2 años. Los arrendamientos en negro han pasado del 32% en Córdoba, del 32% al 16%. Es una estimación del sindicato de los técnicos de Hacienda, el sindicato de técnicos de Hacienda, que bueno, luego hablaremos un poquito, se llama sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, HETSA. Luego hablamos un poquito de este asunto. En el sumario, la Diputación alegará el plan estatal de red eléctrica ante el déficit que sufre el norte. También habla de que comienza la tramitación de los parques de Chinales y Mira Albaida en la gerencia y la foto que la firma Manuel Murillo para el regreso en la vuelta de las mascarillas a los centros sanitarios. Luego hablamos también de este asunto. Foto superior para el partido de ayer de la semifinal de Supercopa entre el Madrid y el Athletic, un triunfo para el Madrid, y la parte de abajo también referencia al pleno, convulso pleno ayer en el Senado, era del Congreso pero se celebró en el Senado, para la convalidación de decretos. Junts salva a Sánchez a cambio de blindar la amnistía y otras competencias. El diario ABC abre con este asunto precisamente. La foto es para Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Parlamento, en el Congreso, que ayer estuvo en el Senado. Como digo, se reunió porque hay obras en el Congreso. Junts exprime a Sánchez, titula el diario ABC a toda página. Es un tema que se escapa de nuestro ámbito. Pero bueno, muy rápidamente, el Gobierno salva los decretos tras someterse a las exigencias de Puigdemont y Yolanda Díaz es la gran derrotada. Al tumbar Podemos la reforma del subsidio de desempleo. Saben que el Gobierno presentó ayer 3 decretos ley. El decreto ley es una forma que tienen los gobiernos, no el de España, de todo el mundo, para agilizar y saltarse los controles de los parlamentos. ¿Qué ocurre? Que en el caso de España, después de firmar un decreto, luego hay que convalidarlo en el Congreso, con lo cual realmente no se salta, pero sí se acelera. El decreto ley es una normativa que, insisto, firma el presidente del Gobierno o el ministro correspondiente y que no tiene trámite parlamentario, solo se acepta o no se acepta. Ayer se presentaron 3 decretos. El decreto del ómnibus, que le llaman, que lleva un montón de cosas por medio, el de las medidas por la crisis económica y el de la reforma del subsidio de desempleo. Salieron adelante el ómnibus, salieron adelante este decreto, había un montón de cosas que son las que más preocupaban a Junts. El de la reforma de las medidas contra la pandemia salió adelante también. Entre otros, pues se mantienen las ayudas, incluso se incrementan, por ejemplo, el tema del aceite o el tema de la electricidad. Y en el caso del subsidio de desempleo, pues no salió adelante. ¿Qué ocurre? Que ahora hay que llevarlo al Congreso otra vez, ya no como decreto, sino, entiendo yo, como proyecto de ley, con lo cual ahí habrá debate parlamentario, habrá periodo para presentar enmiendas, habrá negociación enmienda a enmienda, etcétera, etcétera, que es realmente como hay que hacer las cosas. El Poder Legislativo legisla a base de leyes, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, no debe legislar, sino que debe proponer al Legislativo los cambios normativos. Si se hace por decreto de ley no se pueden debatir, que es un poco la polémica que hay. En cuanto a qué sacó Junts al PSOE, bueno, esta mujer, Nogueras, dijo una cosa, el PSOE no quiso concretar en qué. Creo que hoy había una comparecencia para concretar por qué Junts cambió de criterio y al final permitió que se convalidara. No votó a favor, se fueron de la sala, con lo cual se cuenta como abstenciones. Y bueno, pues según dice el diario ABC, se suprimió el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que daba una salida, abría una grieta a la ley de amnistía, según dice Junts. También se revirtió el decreto que en su día firmó el PP, por cierto, para favorecer la salida de las empresas de Cataluña. Lo que hace ahora el decreto nuevo aprobado ayer es que aquel decreto se anula, con lo cual no tendrán premio quienes se vayan, sino que sí lo tendrán quienes regresen a Cataluña. Empresas me refiero. Competencias en inmigración, que no está claro que sea constitucional, eso ha quedado un poco en el aire. No está claro que una comunidad pueda tener competencia en la inmigración. Las balanzas fiscales hay que publicarlas, que yo creo que es algo que había que hacer sin necesidad de decretos, es decir, que sepamos todos los ciudadanos
cuánto se ingresa y cuánto se cobra. Cuánto pagamos los cordobeses, por ejemplo, en impuestos y cuánto recibe Córdoba en impuestos, porque seguro que habría una sorpresa. Es verdad que la solidaridad interregional, hay comunidades en que por su tejido productivo se ingresa más dinero y otras que se reciben más dinero. Siempre está la historia de si Andalucía recibe mucho, a consecuencia de los PER y de los subsidios, y paga poco. Bueno, será interesante que sepamos cuánto paga cada uno y cuánto recibe cada uno. Yo eso no lo veo especialmente mal. Y por último, también dice que ayer Junts le sacó al gobierno que sea el Estado quien asuma todas las bonificaciones del transporte público. Yo, en principio, creo que aquí tenemos siempre el problema de identificar qué es el Estado. El Estado es el gobierno central, son las autonomías y son los ayuntamientos. Si al final el transporte, el autobús, vale la mitad que el año pasado, bueno, la mitad que antes de la pandemia, porque el año pasado ya estaba con esa rebaja, a mí me da igual que esa bonificación la pague todo el Estado o que la pague la mitad del Estado y la pague la otra mitad del ayuntamiento con, por cierto, dinero que le envía el Estado. Yo creo que al final lo que se hace es recentralizar de alguna manera esas ayudas y que sea el Estado central quien las abone. No sé hasta qué punto eso es tan interesante o tan trascendente que lo pague uno o que lo pague el otro. En cuanto al IVA del aceite de oliva, el 0% del IVA lo que intenta es frenar la escalada de precios, que tampoco me parece que sea una cosa especialmente complicado. Por resumir un poco, el primer asunto, que es el más polémico, la ley de enjuiciamiento civil, había que modificar un artículo porque la jurisdicción europea quiere que cada país incluya que cuando haya un litigio y el juez haga una consulta a la justicia europea, el litigio se bloquee hasta que haya la respuesta. Eso quiere Europa que se haga así, la Unión Europea quiere que se haga así, en España, en Alemania, en Francia, en Italia, en todos los países. Y eso es lo que se pretendía hacer en España. Los catalanes, independentistas catalanes, creen que si eso se hace así en España, cuando empieza a juzgarse los temas del procés y el referéndum ilegal y tal, en cuanto que un juez pregunte a Europa, separará entre ellos la ley de amnistía. Y por eso quieren que aquello se suprima. Bueno, pues según dice Miriam Nogueras, ayer el PSOE cedió, pero, según dijo Bolaños, que es ministro de Justicia, Europa no va a ceder, con lo cual habrá que recuperar este tema por otro sitio, porque si Europa dice que eso tiene que ir a la legislación europea, igual que lo se hará en Alemania, en Francia y en Italia, pues antes que después habrá que hacerlo, entiendo. Bueno, un tema, digo, que no es nuestro ámbito y me paro mucho más rato. El diario El Día sí que toca temas locales y provinciales. Abre con el tema provincial. Córdoba reclama en Madrid las conexiones eléctricas del norte. El plan de la red eléctrica, el desarrollo de la red de energías eléctricas, deja fuera una petición que tiene histórica, que tiene el norte de la provincia de Córdoba, que es duplicar lo que entra por Llerena, hasta 400 megavatios, creo que son, no sé la cantidad. Hay que duplicar lo que ya hay. Porque insisten que con la actual capacidad que tiene la red eléctrica del norte de Córdoba, la zona del Guadiato sobre todo, también Los Pedroches, es imposible instalar allí una fábrica, es imposible utilizar la zona porque no hay potencia eléctrica. Y cuando las empresas saben, por ejemplo, en Espiel hay un polígono industrial, el Cañuelo, donde hay mucho suelo disponible, pero las empresas que quieren instalarse preguntan y allí pues poco menos que tienen que ir a pilas, ¿no? Las empresas, con lo cual se acaban por no instalar. También ocurre en Belmed. Cuando se puso en marcha el plan Miner, que lo que hacía era sustituir la industria de la minería por otra industria, pues menos contaminante, más sostenible, pues se planteó crear polígonos industriales en toda la zona esa del norte, pero no hay energía suficiente para alimentar las industrias que ojalá algún día se instalen allí y reclamen más potencia. Bueno, pues este plan de desarrollo de la red de energía eléctrica deja fuera el Ministerio, ese plan es del Ministerio, deja fuera esa pretensión. Con lo cual, la Diputación ya ha anunciado que va a presentar alegaciones contra el plan, también en su día lo anunció la Junta, para intentar que estas dos líneas que se pretenden, el duplicado de la potencia de la de Llerena y otra actuación más, pues se incluyan en la planificación, porque si no, no hay manera de proyectar industrialmente este asunto. Hablamos, como siempre, de cambiar el tejido productivo. El norte de la provincia de Córdoba, que en su día vivía de la minería fundamentalmente,
tuvo que hacer una transición hacia la nada, porque luego no funcionó, y está sufriendo especialmente la despoblación y el abandono de los municipios. Cuando los ayuntamientos y las mancomunidades y la Diputación y la Junta de Andalucía intentan recuperar actividad, se encuentran con algunas limitaciones, no solamente la de la luz. Ahora sabemos, por ejemplo, la del agua, otro problema gravísimo que tiene el norte. También las comunicaciones. También leímos hace unos días que la carretera nacional 432 de Córdoba a Badajoz tampoco entra en planes. Es decir, que la parte de la Sierra de Córdoba, la Sierra Norte, hombre, un poquito abandonada sí que la tenemos, del Ministerio y de cualquier otra administración, porque no solamente son competencias del Ministerio de Transición o el Ministerio de Fomento, o como se llame, saben, cambian mucho los nombres. El tema de las carreteras, creo que todo el mundo tenía que darle una vuelta a cómo se trata el norte de la provincia de Córdoba, porque es una zona que siempre fue una zona rica, la zona de Pozo Blanco, de Villanueva, de Peñarroya, de Fontevejuna, y ahora está en una situación bastante crítica. La foto también se marcha al Senado, es el Congreso reunido en el edificio del Senado. Sánchez se pliega al chantaje de Junts y salva sus decretos anticrisis, salva 2 de 3, porque el otro se quedó fuera porque la otra trifulca que tienen abierta entre Sumar y Podemos, saben que Podemos se ha salido de Sumar y ahora sus diputados, que son 7 creo, pues votaron en contra de la reforma del subsidio de desempleo. También era una exigencia europea, hay que modificarlo, no el subsidio en sí, sino las ayudas que vienen tras el subsidio. Es donde dice Podemos que si se aprueba lo que propone Yolanda Díaz, pues a partir de las personas de más de 52 años que agoten su subsidio por desempleo, que pide luego otras ayudas para, bueno, seguir recibiendo algún tipo de ingresos, ahí se verían recortadas sus prestaciones. Dice Sumar que no, que en absoluto, que es justo al contrario. Es verdad que según cómo se mire, porque se aumentan el primer mes y van recortándose a partir de un periodo. Si son muy largas en el tiempo, se acaban recortando; si son muy cortas en el tiempo, se acaban aumentando. Esto, como siempre, según cómo leamos el asunto. Bueno, pues a Podemos le parece que es un recorte en derechos y votó en contra, y lo que ha conseguido por el momento es que no haya ese aumento para el primer mes o el segundo o el tercero, creo que llega hasta 6, de aumentos que se proponía en esta reforma del subsidio del desempleo. La obra de la Ronda del Marrubial para este trimestre, dice el diario El Día, aunque luego en páginas anteriores habla, más que trimestre, habla de trimestre. Quieren que empiece, no que concluya ni mucho menos. El invierno más cálido, lo comentábamos ya ayer, la EMET ha elaborado su informe y dice que será más cálido de lo normal, no hoy, será a partir de la semana que viene, porque por ahora hace bastante frío. Y la Unión Futbolística Cordobesa tendrá que pagar 600.000 euros al Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Saben el litigio que hay de una a otra cuando después de aquel procedimiento concursal pues se sacaron a la venta las acciones de la unidad productiva del Córdoba y las cuentas no han quedado del todo cerradas. En la parte alta ha muerto César Alierta, el que fuera presidente de Telefónica, por cierto, también del Zaragoza, hablando de fútbol. El presidente de Telefónica, lleva ya el hombre unos días ingresado con un problema coronario y parece no se puede recuperar. Y también habla de que Cruz Roja atendió a cerca de 1.000 personas sin hogar en Córdoba el pasado año. Bueno, hablábamos ayer de cifras de personas sin hogar, actualmente hay en torno a 50 personas, parece ser, que duermen en la calle, y hay unos 200 personas acogidas, alojadas en distintos establecimientos. Bueno, pues Cruz Roja atendió a 1.000 durante el pasado ejercicio. Bueno, vamos con uno de los temas, darle un poquito más de profundidad. El tema de que trae el diario Córdoba, ahí es curioso como la misma información tiene botella medio llena, medio vacía. Hemos visto la portada en papel que dice: el alquiler de pisos sin declarar cae a la mitad. Es decir, parece una noticia en positivo, ¿no? Si se reduce en la economía sumergida, es positivo. En la versión digital lo pone en negativo. El 16% de los arrendamientos de viviendas en Córdoba no se declara. Es una información, como ven, con matiz negativo. Perdón. Si se baja un poquito la información, aparece otro dato positivo. Y es que Córdoba es la provincia andaluza de las que menos economía sumergida hay en la vivienda. La media está en torno al 20%, la costa, sobre todo Almería y Málaga, están por encima del 21% de arrendamientos sin declarar. También nos preguntaremos, bueno, ¿y cómo sabemos que no se declaran?
si no se declaran. Claro, si nadie dice que esto está arrendado así, ¿cómo se hace? Bueno, si cruzan una serie de datos entre declaraciones que se hacen de IRPF, entre declaraciones de ingresos que se hacen por otro tipo, y se detecta que estamos hablando de un 16%. Córdoba llegó a estar en 32% hace un par de años, es decir, que el incremento es importante. Se trabaja y mucho desde la inspección para que las personas que reciben unos ingresos por este concepto, el arrendamiento, pues tributen. Y incluso, según qué contrato, las personas que pagan un alquiler, pues puedan desgravar igual que se desgrava por por la compra de una vivienda. Pero no está del todo así, ¿no? Ya saben. Y luego también hay alguna serie de incertidumbres provocadas por la temporalidad. No es lo mismo un alquiler de estos, no digo para siempre, pero sí de larga duración, familias que en lugar de adquirir un piso se van de alquiler y están 15 o 20 años viviendo allí, que los alquileres para estudiantes, por ejemplo, que son de 9 meses normalmente, son de curso, o los alquileres para una sustitución en un puesto de trabajo. Ocurre bastante, por ejemplo, en el entorno sanitario, personas que vienen a hacer un contrato de 6 meses, alquilan su piso por 6 meses y se vuelven, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, ¿no? Probablemente quien tenga un arrendamiento de muy larga duración, de 5, 6, 7, 10 años, un local comercial, por ejemplo, suele ser de larga duración, pues suelen estar regularizados. El contrato de los estudiantes, bueno, pues no siempre se declara y se registra, ¿no? Cuando hace falta para una beca, pues sí; cuando no hace falta, pues no, se intenta mirar para otro sitio. En fin, que hay una serie de casuística, una casuística importante con distintos elementos. La buena noticia es que está funcionando la inspección y que cada vez son menos, y que la economía sumergida, que tanto ha lastrado a Córdoba durante muchos años, parece que está aflorando también en este aspecto. Recuerden que hace 15, 20 años, cuando se hablaba en Córdoba de cifras de desempleo, siempre se decía, claro, sin contar con que la joyería o la platería, como llamamos los cordobeses, o la hostelería, hay muchísima economía sumergida. Hay muchísimos plateros que tienen el banco en su casa, que trabajan allí sin declarar, todo en B, no están dados de alta en ningún lado, ni como autónomos, ni como trabajadores por cuenta ajena. Y ocurrió un poco con la hostelería, con las terrazas, que llegaba el refuerzo de fin de semana y todo el mundo a trabajar, a poner copas sin dar de alta. Eso ha ido afortunadamente decayendo, y también, por ejemplo, en el tema del mercado inmobiliario, cada vez son lo más normal, ¿no? Que cuando alguien firma un contrato laboral o de arrendamiento o lo que sea, porque ese contrato tenga un visado y que tenga pues sus efectos en los positivos y también en los negativos, como es el tema del pago de impuestos. Más cosas. Entrevista hoy, por cierto, el diario Córdoba, no por cierto, sino entrevista también a el abogado de la viuda del cabo cordobés que falleció el 21 de diciembre en Cerro-Muriano. Dice en la página web, el abogado de la viuda del cabo dice, se produjo una concatenación de errores. Saben que hay una pequeña discrepancia entre las dos acusaciones. El abogado del soldado sevillano, que fue quien primero dijo que se iba a personar la causa como acusación particular contra la escala de mando, ya dijo en su día que iba a acusar al capitán hacia arriba, el capitán, el teniente coronel del regimiento de la Reina, y al general y al ministerio como responsable civil subsidiario. Sin embargo, el cabo, el abogado del cabo fallecido, que es el que era de Adamuz, viviendo en Villafranca, o al contrario, y él dice que no, que el problema está en más abajo, en sargentos, en tenientes, que a los que dieron la orden. Claro, si es una orden que viene de arriba, hay que buscar responsable dónde llegó la orden. Pero este hombre, el abogado, que son los sevillanos, por cierto, los dos abogados de colegio sevillano, no sé si son sevillanos, no, son de colegio de abogados de Sevilla. Digo que este hombre ve que no, que está más abajo y que hay una concatenación de errores. Por ejemplo, la famosa línea de vida. Dice que existía una línea de vida, pero que no era la línea de vida que tenía que haber, que es una línea de vida pues, o bien de acero o bien una sujeción conveniente, sino que era una cuerda entre dos árboles, no había mosquetones, con lo cual era para agarrarse. Y eso pues impidió que se pudiera usar para lo que sirve una línea de vida, que es para agarrarse en caso de peligro. O que el material que llevaban los soldados, que se supone que estaban haciendo una maniobra, pasando un vaso de agua, pues no era el adecuado, se llenó de agua, se aumentó de peso y les impidió
andar, ¿no? Bueno, pues esa serie de errores hizo que probablemente uno solo de ellos no hubiera sido causante de un accidente tan grave como el que le costó la vida a estas dos personas, estos dos son militares, pero que todos sumados sí, y por eso él mira más hacia la parte baja del escalafón militar que hacia la parte alta. O sea, ¿quién autorizó que la maniobra o este ejercicio se realizara sin la ambulancia, que era preceptiva? ¿Quién autorizó que se hiciera con una línea de vida que fue un poco chapucera, es decir, que no era una línea de vida, o con el material que se perpetró se facilitó a los soldados para que hicieran este ejercicio? Bueno, pues todo eso hace que este hombre entienda que hay que mirar para otro sitio. Todavía queda pendiente ver si será juzgado por la vía militar o por la jurisdicción civil. Saben que inicialmente fue el juzgado número 4 de instrucción de los de Córdoba, el de Rodríguez Laín, quien empezó a instruir el caso. Pero el juez togado militar de Sevilla pues lo ha pedido para sí, entiende que es una competencia suya. Le ha pedido a juez Laín, a Rodríguez Laín, que se inhiba. Este hombre, el abogado de Córdoba, ha dicho que sí, le da igual. El de Sevilla dice que no, por un asunto en paralelo, y es que el Código Penal militar no reconoce los homicidios dolosos. O son culposos, o sea, son homicidios, tal cual, voluntarios, o son por imprudencia. Pero entiende el abogado del soldado sevillano que este caso es un homicidio doloso, se produce con dolo, pero sin culpa. En fin, tema legal, y por eso prefiere que sea la justicia civil la que juzgue este caso. Más cosas. Dice el diario ABC que el Ayuntamiento activa una nueva vía para el solar del pabellón de la juventud, el que está aquí detrás de nosotros. Aquí, como saben, hubo durante muchos años un polideportivo, el Poli de la Juventud, que fue durante muchos años el único polideportivo que había en Córdoba, y bueno, pues cuando se construyó el de Vista Alegre, se decidió que ese polideportivo pues no era útil, es muy antiguo, no merece la pena cambiarlo. Como en el barrio hay una carencia importante de infraestructura deportiva, pues se optó por echar abajo el poli y construir un pabellón que no sería un pabellón para deportes, para la asistencia masiva, sino más como una sala de barrio, como un centro deportivo. Bueno, salió a concurso, como saben, primero se echó abajo, en el anterior mandato, echaron abajo el poli y se quedó pendiente para levantarlo. Ya al principio de este mandato se dio concurso para construir el nuevo, pero ninguna empresa se presentó. Probablemente o era el canon que se propone sería elevado, porque el modelo que se propuso es el mismo que tiene, por ejemplo, Gofit. La empresa que quiera explotar esta sala de barrio tendrá primero que construirlo, luego explotarlo durante 75 años, al cabo de los cuales volvería a propiedad, a titularidad municipal. Se supone, y durante ese periodo hay que pagar un canon, o hay que pagar un alquiler, podemos decir, durante cada mes. Claro, la empresa hace en cuenta, ¿cuánto me cuesta hacerlo? X. ¿Cuánto me cuesta el canon? Otro X. Y ahora, ¿cuánto voy a ganar cada mes sumando los ingresos y descontando los gastos de personal, por ejemplo? Y hacen las cuentas. Pues parece que ninguna empresa les hizo las cuentas, porque ninguna se presentó. No es que hubiera ofertas disparadas ni temerarias, no, es que no hubo ninguna oferta que llegara ante este pliego. ¿Qué va a hacer ahora el Ayuntamiento? A través del INDECO, Instituto de Deportes, pues va a negociar con las posibles empresas, va, como señala esta información, a aumentar su parte, su aportación, la parte municipal, y sacar un nuevo pliego en definitiva, aunque la intención es negociarlo y no tener que ir de nuevo a la aventura a ver si alguien se presenta. Ni siquiera hay todavía un consenso de qué hay que hacer en el polideportivo, porque los vecinos siguen insistiendo en que el modelo que propone el Ayuntamiento no es el que ellos querían, es un modelo quizás más pensando en un gimnasio como tipo Coffee, ¿no? Que en una sala de barrio, de lo que haya salas para que los mayores hagan tai chi y para que los jóvenes hagan zumba y para que tener sala de alquiler, sino más modelo gimnasio. Ellos dicen que en el barrio se necesita una población también envejecida, del sector sur, equipamiento, ¿no? Por el momento el que se propuso fue el que se propuso y no salió bien. Yo creo que si encima la propuesta que ahora dice el Ayuntamiento fuese a recortar negocios, pues sería peor todavía, o al final tendría que asumir mucho más coste el INDECO, que tampoco está para tirar muchos cohetes. Así que a ver cómo acaba este asunto.
El diario El Día, hemos visto el tema de la electricidad, no vamos a avanzar mucho más. Dice también que la Junta espera que la remodelación del Marrubial arranque este trimestre, la última fase. También es una obra eterna. Hablábamos ayer, creo, de la remodelación de la avenida de Trasierra, que lleva más de 20 años, desde que en el año 2002, 2003, se construyó, se cambió la titularidad de la carretera esta. Era una carretera provincial, era la carretera de Córdoba a Trasierra, que era de la Diputación, y entonces cuando se empezó a trazar la ronda norte, pues se remodeló desde la ronda hasta la glorieta Amadora. Después, unos años después, 5 o 6 años después, se hizo ya la ampliación desde Amadora, de glorieta, hasta la calle, hasta el bar El Pireo, aproximadamente. Perdón. Y ahí se quedó, porque ahí había un tacón, que recuerden que ha estado durante muchísimo tiempo, ha estado 10 años, más de 10, 14 años, ese tacón impidiendo, tacón de la calle, una casa, claro, impidiendo que se continuara la avenida, que lleva 4 carriles, como saben, 2 vías de servicio, aunque el que va hacia la capital realmente es un carril bici, pero sí una vía de servicio hacia arriba, hacia la sierra, hacia la ronda, y una mediana, eso es como se concibió inicialmente. No cabe ese tipo de estructura con el tacón, ha habido que esperar, negociar todas las expropiaciones, se quitó el tacón y se continuó la avenida. Y queda el último tramo, avenida de Marrubial, hablo de la avenida de Trasierra. Eso ha hecho que entre que se comenzara el proyecto, hasta que se termine, van a pasar 25 años. Ahora tenemos el atranque en el Marrubial. Pasó poco menos que lo mismo, porque la parte que pega a la muralla se remodeló en su día, hace mucho tiempo ya, y faltaba la otra acera. ¿Cuál es el problema? Que había varios edificios que impedían el ensanche que se pretende en esa ronda. Que, por cierto, cuando se presentó esto hace muchos años, era una vía de salida de la ciudad, pues eso era unir la parte del centro, de la Fuensantilla, las Ollerías, con la avenida de Libia, pero que poco a poco, desde que se construyó la ronda de Poniente, la ronda de Levante, perdón, ese tráfico se ha derivado hacia ahí, para pasar de una zona a la otra, hasta la avenida de Carlos III también, es decir, que no hace mucha falta, es la continuación de la avenida de Barcelona en dirección al vial, realmente lo que se va a gestionar. Bueno, pues por fin se consiguió negociar con el suelo, que era un encargo al ayuntamiento, se expropió el suelo y ya se puso a disposición de la Junta. Eso fue a finales del anterior mandato, a finales de año. Aún está por licitar las obras y que la empresa que ya adjudicataria comience por fin en la remodelación del Marrubial. Y ya fuera de hora, un par de asuntos en el diario Cordópolis. Dice que la incidencia detectada por salud, por la Consejería de Salud, de los virus respiratorios, da un paso atrás, salvo en la zona del Guadalquivir. Saben que hay 4 distritos sanitarios en la provincia: el norte, que es el norte, el sur, que es el sur, la capital, se llama Córdoba, el distrito Córdoba quiero decir, y el valle, que se llama zona Guadalquivir. Bueno, pues en la capital, la incidencia del último informe, que no es de ayer, que es el de la última semana de diciembre, es de 434 casos por cada 100.000 habitantes, ha bajado de 480 que había en Nochebuena a 434 que hubo en Nochevieja, un descenso interesante. En la zona sur ha bajado casi lo mismo, un poquito más quizá, pero en cifras muy parecidas, y en el norte ha bajado de 574 a 520. Preocupa Guadalquivir, que es los pueblos de La Vega. Ahí está muy alta, está en 591, está en aumento, y solamente la supera Jaén Capital, Jerez y el Campo de Gibraltar. El resto están por debajo de esos niveles de incidencia. Recordemos, la incidencia media de España está en 950 casos. En la capital estamos en 434 casos. No significa que nos relajemos, pero sí que tampoco nos alarmemos más de la cuenta, porque estamos bastante menos de la mitad de la media española. Y ya fuera de hora, solamente el titular, dice el diario Cordópolis: el Colegio López Dieguez de Córdoba entre los 5 mejores centros públicos de España. Así que, bueno, pues una gran noticia para no los alumnos de López Dieguez, no los vecinos, sino para Córdoba y para la educación pública, que haya un colegio como López Dieguez, tan tradicional. Ahí tienen la información, con esa solera que tiene López Dieguez, en el que esté en ese ranking. Hay 3
el Colegio Cordobés entre los 100 mejores colegios públicos de España, y según esta web, y entre ellos el Obed Dieguez, que está entre los 5 mejores. Así que enhorabuena a la comunidad educativa de ese colegio, y sin más curiosidad, pues ahora aprovechen y avancen en esa información, en esa o en la de los periódicos, en papel, en la radio y sobre todo en las televisiones. Mañana seguimos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.